Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Las promesas de Dios son para los que le buscan, no para los que no le buscan. Son para los que creen, no para los que no creen. Ninguna promesa de Dios, a menos la de la salvación, y la persona tiene que creer. Dice la Biblia, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en el amén. Hay que venir a Cristo para que las promesas de Dios se hagan realidades en nuestra vida. Y la promesa de Josué 1:9 está basada en la obediencia a la palabra. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra las palabras de esta ley que yo te he dado hoy. Cúmplelas y obedécelas y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. 6 veces le repite Dios a Josué. Mira que te mando en el capítulo 1, que te esfuerces, porque el miedo es parte de nuestra vida. El miedo es parte de la vida. Les invito a buscar, hermanos míos, el Salmo 91. Dice la palabra de Dios, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pez y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Y gracias por la presencia tuya en nuestras vidas y en este lugar. Permite, oh Señor, que tu palabra pueda ser entendida en esta mañana y que pueda edificar nuestras vidas. Y si alguien está en este lugar necesitado del amparo, de la seguridad, del cuidado y la protección tuya, que pueda hoy entender que en ti hay un refugio seguro, Señor, y que pueda venir a ti y que pueda encontrar esa salvación, Señor, ese amparo, esa fortaleza que tanto necesita. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, el Salmo 91 es uno para mí de los salmos más hermosos de la Biblia. He titulado esta palabra en esta mañana, la omnipotencia de Dios. El Salmo comienza hablando de la omnipotencia de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91, hermanos míos, carece de autor. La Biblia no nos dice quién lo escribió. Muchos salmos de la Biblia se dice quién lo habló. Muchos los escribió David. El Salmo 90, por ejemplo, lo escribió Moisés. Y es muy probable, algunos estudiosos creen que el Salmo 91 probablemente lo haya escrito también Moisés. Porque el Salmo 91, aunque algunos han querido ver en él un salmo mesiánico, hay teólogos que dicen que todos los salmos son mesiánicos. No sé hasta qué punto. Mesiánico me refiero a que hablan de Cristo. No sé hasta qué punto eso pueda ser cierto, pero el Salmo 91, al parecer, y esa es la razón por la cual algunos creen que Moisés lo escribió también, porque el Salmo 91 hace referencia a las plagas de Egipto, hace referencia a las vivencias del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y la protección de Dios a su pueblo en medio de un ambiente bien adverso. La Biblia dice que cuando Dios se presentó y mandó a Moisés a Egipto para sacar al pueblo de Egipto,
frente a Faraón, Dios le dijo que le mandaría 10 plagas a Faraón, pero que a su pueblo Israel ninguna de las plagas lo tocaría, aun cuando Israel vivía en las regiones de Egipto. En toda la tierra de Egipto fue devastada por las plagas, excepto el lugar donde el pueblo de Israel vivía. Y aquí se hace mención de algunas de estas plagas o referencia a algunas de las cosas que estaban relacionadas con las plagas. Ahora, lo importante no es quién escribió el Salmo, sino de quién habla el Salmo. El Salmo, este Salmo resalta la palabra de Dios, ¿verdad? La omnipotencia de Dios. Y eso es lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. El Salmo resalta la omnipotencia de Dios y los beneficios que una persona que se ampara bajo esa omnipotencia recibe. Los beneficios que una persona recibe al ampararse en la omnipotencia de Dios. El Salmo podemos dividirlo en dos partes. La primera parte, los versículos del 1 al 13, hablan de la omnipotencia, es decir, la omnipotencia protege de la adversidad y de los enemigos. Protege la omnipotencia. Y en segundo lugar, o la segunda parte del Salmo, los versículos del 14 al 16, la omnipotencia nos cuida en medio del sufrimiento. Dios despliega su omnipotencia para protegernos. La omnipotencia ha sido muchas veces cuestionada por algunos intelectuales. No siempre se ha entendido por todo el mundo qué es la omnipotencia. Alegan que Dios no es realmente omnipotente. Han dicho algunos supuestos hombres inteligentes. Tratan de negar la omnipotencia. Uno de ellos, por ejemplo, fue William Leonard Rowe, nacido en 1931 y falleció en el 2015. Nació en Detroit, en Michigan. Increíblemente creció siendo cristiano en una iglesia metodista y terminó convirtiéndose en un ateo. El gran problema de este hombre, se llegó a ser un filósofo importante y se destacó en el campo de la filosofía de la religión precisamente. No se volvió ateo porque creía, es decir, porque él creía que había argumentos suficientes para defender la existencia de Dios. Sin embargo, se volvió al ateísmo porque él decía que frente a la evidencia, frente al concepto, a la teoría del mal injustificado, que había más evidencia para defender que Dios no existía, por el concepto del mal no justificado. Él decía, él no le encontraba respuesta a la idea de que si Dios era omnipotente, ¿por qué había tanto mal en el mundo? Y mal no justificado. Y mayormente lo decía haciendo referencia a los animales. Decía, ¿por qué hay animales que sufren injustamente? Y Dios no los libra. Por ejemplo, un incendio, murieron tantos animales encerrados en el incendio. Él decía que la cantidad de mal y el tipo de sufrimiento injustificado eran pruebas suficientes para refutar la existencia de un Dios que era omnipotente, omnisciente y totalmente bueno. Un ser necesario para explicar la existencia del universo. El problema de Rowe era que como muchas personas no admiten su responsabilidad ante el mal causado, y como no pueden admitir que son responsables del daño que hay hecho, entonces culpan a Dios. ¿Por qué Dios no actuó? Y los seres humanos la mayoría de las veces son responsables de todo el daño causado en nuestro mundo. La Biblia nos deja ver desde Génesis capítulo 1 que el pecado del hombre por causa de su desobediencia desató el caos en el mundo en el que vivimos. Y eso nos hace responsables. Lo que pasa es que cuando el mal nos afecta, siempre buscamos un culpable y no asumimos responsabilidad. Este era el problema de Rowe. Tristemente terminó siendo ateo. Decía que había argumentos suficientes para defender la existencia de Dios, pero no podía explicar el problema del mal. Y yo pienso que mejor aún, como pasa en la gran mayoría de todos estos intelectuales, no quieren hacerse responsables del problema del mal.
¿Qué significa la omnipotencia divina en la Biblia? ¿Qué significa que Dios sea omnipotente? Significa que Dios todo lo puede. Eso es en primer lugar. Génesis 18:14 dice la Biblia, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Puede existir algo imposible para Dios? No existe nada imposible. Y la Biblia lo deja ver bien claro. Ahora bien, hay una verdad que la Biblia nos refleja y en el Salmo 91 aparece. Dios no puede hacer nada que entre en contradicción consigo mismo. Y la omnipotencia divina hay que entenderla desde esa perspectiva. Dios no hará nada, aun cuando lo pueda hacer, Dios no hará nada que vaya en contradicción consigo mismo. Dios no se puede contradecir. Dios, por ejemplo, no puede mentir porque eso iría en contra de su naturaleza santa. Él dijo, no mentirás. Por lo tanto, Dios no puede mentir. Su naturaleza se lo impide. Lo que Él ha declarado o ha determinado no va a cambiar. En 2 de Timoteo 2:13 dice la Biblia que Dios no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que en Dios no hay mudanzas ni sombra de variación. Dios no es como los seres humanos, nuestros estados emocionales se mueven y cambiamos, somos muy volubles. Hoy podemos hacer una promesa y mañana, por determinadas circunstancias, arrepentirnos de lo que hemos hecho y decir, no la voy a cumplir, porque me han fallado. Pero Dios no. Dice que si aún nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede hacer nada que se contradiga a sí mismo. Él dijo que Él es fiel y será fiel siempre, aunque usted sea infiel. La omnipotencia divina significa que Dios no hará nada en contra de su propia naturaleza santa. Y aquí entra a jugar la libertad del hombre. Dios hizo al hombre libre. Eso, hermanos míos, no va a cambiar. La palabra de Dios dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Eso implica un ser con libertad y con voluntad. Por lo tanto, todo lo que el hombre haga, aún en su pecado, que haya sido hecho de acuerdo a su propia voluntad y en su determinación, Dios no cambiará eso. Y eso es lo que justifica el problema del mal. Dios no va a cambiar al ser humano que lo hizo libre. Dios lo que sí puede hacer en su omnipotencia es no permitir que el mal se extienda hasta donde el ser humano lo quiera llevar. Y Dios actúa, pero no le puede impedir al hombre que actúe en su maldad, porque Él lo diseñó siendo un ser libre. Ahora Dios está en contra de la maldad del ser humano. Y hay cosas que Él las puede frenar. Eso implica que el ser humano tiene determinación y voluntad propia. Esa es la razón por la cual el hombre actúa con maldad. Dios lo puede hacer frenar ciertas cosas, pero no todo lo hace. No porque no pueda. Por eso el texto, hermanos míos, del Salmo 91 menciona que hay un cazador, un hombre malo que tiende lazo, tiende trampas. Y la Biblia no dice si Dios fuera a implicar su omnipotencia, decía, no hay nadie haciendo trampa, no hay nadie haciendo esto, no lo haría, lo frenaría todo. Pero eso iría en contra de lo que Dios ha diseñado. Dios diseñó un hombre con voluntad. Y eso no va a cambiar, porque Él lo determinó así desde su creación. Por eso el Salmo 91 menciona que hay un cazador, que hay pestilencia mortal. Menciona terrores en la noche, dice la Biblia, saetas que vuelan de día, pestilencia y mortandad. Y nos preguntamos, si Dios es omnipotente, ¿por qué no lo frenó? Porque es la voluntad del hombre y Dios hizo al hombre libre. Ahora, el Salmo sí nos promete algo. En la omnipotencia divina, que si hace Dios, protege a sus hijos en medio de la maldad. Dice, no te tocará la flecha que en medio del día volará. No te llegará a ti la pestilencia.
El hombre en la rebeldía de su pecado y su maldad actúa en maldad, porque Dios le dio voluntad para hacer o lo bueno o lo malo. Y él va a actuar en esa maldad. Pero Dios en su omnipotencia sí nos protege a nosotros en medio de la maldad. Y eso es lo que el Salmo está diciendo. ¿Cuándo se acabará la voluntad pecaminosa del hombre? Cuando Jesucristo venga. Que dice que lo sujetará todo y lo pondrá debajo de sus pies. Mientras tanto, Dios en su omnipotencia ha permitido que muchas cosas sucedan, ¿verdad? Dios pudo haber parado todo ese mal en su omnipotencia, pero al hacerlo estaría negando la libertad humana que él mismo diseñó. Por eso somos responsables. Por eso es que hay un juicio al final de nuestra vida, porque tenemos que dar cuenta y somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Dios lo que promete en su omnipotencia es protegernos. El Salmo dice que Dios en su omnipotencia nos protege de todas esas cosas de acuerdo a su voluntad. Dios nos ha prometido que si nosotros nos amparamos en su omnipotencia, ampararnos es venir a Dios y refugiarnos en Él. Cuando yo vengo al Señor estoy reconociendo que Él es el único que me puede proteger y guardar en medio de las circunstancias de mi vida. Y de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Dios nos protege. Cuando nosotros nos amparamos en el Señor, estamos reconociendo que solo Dios puede ofrecerme la seguridad que yo necesito, ¿verdad? Rendimos todas nuestras fuerzas y todo nuestro pensamiento y toda nuestra voluntad y me amparo en la omnipotencia. Estoy reconociendo que solo Dios lo puede hacer. Dios nos promete caminar con nosotros en el sufrimiento. Uno de los versículos que más me gusta de ese salmo es el final. Dice, porque en mí ha puesto su amor. Es la persona que se refugia en Dios, ¿verdad? Dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Dios estará con nosotros en la angustia. No dice que nos va a quitar la angustia. La Biblia no dice que la angustia desaparecerá en los hijos de Dios. No, la angustia está ahí. Las cosas que nos angustian, las pruebas de la vida, el sufrimiento, enfermedades, el fracaso, cuántas cosas en nuestra vida que nos golpean duro. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios no me libró de eso? Eso estará ahí. Porque muchas cosas de esas que vivimos, desgraciadamente, son las decisiones que los hombres tomaron. Por eso Dios nos invita a conocer su palabra, porque el cristiano, cuando conoce la palabra, actúa de acuerdo a la verdad de Dios. Un cristiano no puede actuar como un inconverso. No está permitido, aun cuando lo hace en su voluntad. Cuando un cristiano actúa como inconverso, cuando desconoce la verdad de Dios, entonces va a actuar como una persona que no conoce a Dios. El texto dice, lo exaltaré, dice, porque ha conocido mi nombre. El que le conoce anda en la verdad. El que no conoce al Señor no anda en la verdad. Por eso insistimos nosotros cada día que aprendan. Hermanos, lean la palabra, leanla, estudian. Una vez una hermana hace muchos años vino a mí, salió embarazada, orara por ella porque se iba a hacer un legrado. ¿Cómo es eso? ¿Y usted sabe lo que dice la Biblia al respecto de eso? Cuando no conocemos la palabra, actuamos como si no fuéramos cristianos. El Señor dice que vengamos a Él. Este texto de la Biblia no dice que Dios nos quitará el sufrimiento.
tenemos que atravesar por momentos de sufrimiento, ¿verdad? Lo que sí dice este texto, dice, con Él estaré yo en la angustia. Y después de pasar por el tiempo de la angustia, dice, lo libraré y lo salvaré. Qué tremendo es Dios. ¿Verdad? ¿Ustedes saben qué me encanta de Dios? Que Dios en su omnipotencia ha decidido limitarse por amor a nosotros. Dios no tiene por qué sufrir, pero ha decidido caminar en el sufrimiento con nosotros. Y la Biblia dice que Cristo sufrió por nosotros. No tenía por qué hacerlo, pero Dios en su omnipotencia decidió limitarse a nuestra condición, ¿verdad? Qué hermoso es saber que Dios camina con nosotros en el dolor de la vida. Dijo una vez el doctor James Dobson, un psicólogo cristiano que dedicó toda su vida al ministerio de la consejería familiar. De hecho, falleció hace poco, 92 años, la semana antes pasada. Y tiene un ministerio muy hermoso que dejó un ministerio que por muchos años ha funcionado, que no recuerdo ahora cómo se llama, algo de la familia. Y James Dobson decía una vez en uno de sus escritos, un libro por cierto muy bueno, que se los recomiendo y se lo lean. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y James Dobson decía en su libro, si pudiéramos mirarle el rostro a Dios cuando nosotros estamos sufriendo, veríamos que Dios está llorando con nosotros. Porque Dios actúa como actuamos nosotros como padres. Cuando nosotros tenemos que llevar a un hijo nuestro al médico porque sabemos que está enfermo, ¿verdad? Lo llevamos y tenemos que aguantarlo para que el médico lo inyecte, porque si lo dejamos suelto, él no se va a dejar vacunar. Yo no conozco un niño, vaya, pocos son los niños que se dejan vacunar. Ustedes saben las perretas que arman los niños cuando se vacunan. Y el papá tiene que ir a aguantarlo. Nos toca a los padres, que somos más fuertes, aguantar a nuestro hijo para que no se mueva, para que el médico lo pueda inyectar. Y él decía, si nosotros pudiéramos ver esa escena, ¿verdad? Dios hace a veces lo mismo con nosotros. Nos coge en los momentos más difíciles, nos aprieta. Y el niño en su llanto, dice que papá es malo. Cuando lo suelta, dice, tú eres malo, déjate que me inyectaran. Le echamos la culpa del dolor a papá, y papá lo que nos estaba era curando. Y él decía a James Dobson, si pudiéramos ver a Dios cuando estamos sufriendo, íbamos a ver que Dios está llorando con nosotros. Dios promete librarnos y darnos salvación. Cuando nos refugiamos en el Omnipotente, le buscamos, Él nos da su palabra para que conozcamos su verdad y podamos así hacer su voluntad. Cuando nos amparamos en la omnipotencia divina, nosotros experimentamos sanidad, liberación y salvación. Esa es la realidad de lo que este texto está diciendo. Es interesante que el texto empieza hablando del omnipotente. El omnipotente. Y el omnipotente termina el final de su texto caminando en el sufrimiento con nosotros y liberándonos del mal que nos aqueja, ¿verdad? Hermanos míos, si usted está atravesando por un momento difícil, refúgiate en el omnipotente. No podemos explicar todas las cosas que suceden en nuestra vida, ni por qué suceden. No las podemos explicar. Lo que sí podemos saber con toda certeza es que la Biblia dice que Dios en su omnipotencia nos protege en medio de las circunstancias de nuestra vida y del sufrimiento de la vida. Que Dios camina con nosotros aun cuando no lo entendamos ni lo veamos. Y que si nosotros permanecemos debajo de ese amparo divino, Él te liberará, te salvará y te restaurará. Esa es la verdad. Porque nos hemos amparado en el Omnipotente. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
cuidado protector de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y gracias porque tu palabra, oh Señor, nos ayuda a entender que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres un Dios omnipotente, todo lo puedes, todo está en tu mano. Te damos gracias, oh Señor, porque aun cuando nosotros no entendemos y cuando aún el hombre en su maldad toma decisiones y determinaciones, pero aún así, Señor, tú no pierdes el control y nos amparas a tus hijos y nos cuidas. Bendice, oh Señor, a esta tu iglesia, bendice a cada hermano que aquí está sentado, cualquiera que en este momento esté atravesando por un momento difícil en su vida, que pueda ampararse en ti, que pueda encontrar la paz y la gracia que solo Jesucristo ofrece para nosotros, oh Señor, que pueda experimentar paz en medio de la desesperación, porque a veces nos desesperamos. Queremos que las cosas se resuelvan en el momento que nosotros queremos. Pero Señor, tú tienes control de todo. Dale fuerza, dale confianza. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia. Bendice la obra tuya en los tiempos que nos ha tocado vivir. Permite que tu obra pueda seguir expandiéndose, oh Señor. Mira todas las oraciones que hicimos en la mañana por los hermanos que están enfermos, por la iglesia, por el local nuevo donde estamos, oh Señor. Que la obra allí tuya se pueda expandir, pueda brillar, pueda resplandecer para salvación a toda esa comunidad que está allí, Señor. Bendícenos, oh Señor. Ayúdanos, úsanos y glorifícate en nuestras vidas. Y perdona, oh Señor, nuestras muchas faltas y pecados. Bendice a tu iglesia en esta nación y en el mundo entero, oh Señor. Y gracias porque Jesucristo está pronto al venir. Permite que estemos preparados para ese momento. Y guárdanos, oh Señor. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré.